Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso y el día de hoy tengo el reto de hacer un abordaje en, en una actividad que me propone analizar algunos aspectos relacionados con la etnicidad y el género y tocando temas sobre masculinidad, indigenismo, identidades, género, ah, y obviamente pues el consecuente background de juicio, discriminación, alteridad, construcción y deconstrucción de identidades y todo lo que implica, bueno, no todo obviamente, pero sí lo que implicaría ser hombre y ser un hombre indígena, con lo que conlleva, ¿no? Y para esto, para poder realizar esta actividad, pues se han revisado dos artículos. El primero, de la Universidad del Valle. Es difícil ser hombre, pero más ser hombre indígena, identidades masculinas inexistentes. Eh, Mi autora es la doctora María Alejandra Salguero Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue publicado en el 2018. El otro artículo, bastante interesante, tal vez me resultó así porque yo me dedico a la educación, es Género y etnicidad, un análisis crítico de las políticas de equidad y los resultados de la prueba PISA en México y Brasil, de la autoría del doctor David Miranda de la Universidad USEC de Chile. Y concretamente sobre este artículo, pues vamos a revisar de manera muy superficial los resultados de comparativos de la prueba PISA en México y en Brasil, tocando concretamente la segmentación por género y por eh, uh, la habla o no habla de una lengua indígena, que es el parámetro que vamos a considerar aquí en esta actividad para delimitar o encuadrar lo que implica ser indígena. Entonces vamos a identificar a los sujetos cuya lengua materna es una lengua indígena para asignarlos dentro de esta clasificación. Bueno, la perspectiva de género se, eh, se inicia, se origina, tiene su germen en el siglo pasado y a mediados de este mismo empieza a surgir, inicia su impacto colectivo y social y el enfoque principal de esto, de esta perspectiva o de este nivel de análisis de las problemáticas sociales, tiene como finalidad el contrastar las realidades sociales, económicas, educativas, de acceso a servicios eh, entre hombres y mujeres, destacando obviamente las desventajas o las diferencias a menor o las diferencias limitantes se le atribuye, o bueno, más bien que por pertenecer al género femenino se dan como consecuencia de, es decir, revisar la exclusión y la limitación que tienen las mujeres en diversos ámbitos de la vida cotidiana
analizando, refiriéndonos tanto a las cuestiones de conducta, tradiciones, pero cada vez más específicamente fundamentadas en los indicadores sociales. Entonces, pretende poner en juicio, en análisis, en deconstrucción, las formas de interrelación entre los géneros, mm, y la jerarquía existente entre ambos, ¿no? Considerando nada más para el punto específico, considerando el género, el binomio bigenérico, hombre-mujer, ¿no? Con también todas las implicaciones que esto implica. Ok, dice aquí, según el texto, que se remonta, o podemos rastrearlo, en la cuarta conferencia sobre la mujer de Pekín en 1995, que va a marcar la pauta de la adopción de políticas públicas a nivel global para la revisión de esta disparidad existente entre los géneros y obviamente por medio de estas políticas públicas fomentar y a la vez legislar la equidad, la inclusión y el acceso de las mujeres hacia todos los ámbitos de la vida. Para este enfoque, tal y como se maneja en el artículo de María Alejandra Salguero, vamos a ver cómo este movimiento que aboga por la erradicación de estas disparidades puede aplicarse el enfoque o dicho enfoque hacia otros grupos vulnerables, en este caso, como lo es a las minorías étnicas, muy en concreto a las comunidades indígenas en territorio mexicano. Tenemos, bueno, vamos a partir de constructos eh, o no sé cómo llamarlo, más que constructos, me atrevería que a decir juicios, pudiera ser conceptos, creo que sería lo ideal de lo que implica la masculinidad, pero dentro de la masculinidad hegemónica. Eh, Aquí, bueno, también las perspectivas son abrumadoras, ¿no? Podemos ver desde la interculturalidad, la transculturalidad, el colonialismo, y creo que es en este último, desde el colonialismo, que podemos tratar de percibir el esquema de dominio que ha pervivido a través de las generaciones en la conformación de la identidad cultural del mexicano, pero no solo de la identidad cultural del mexicano, sino la identidad cultural del mexicano hombre. Y esto nos va a llevar a una línea de tradición de sometimiento. El, el sujeto hegemónico, conquistador, somete, pero somete no solo a la comunidad indígena, sino que también somete al sujeto hombre, eh, o que desempeña el rol masculino dentro de la comunidad. O sea, no es solo a un evento global histórico, sino también es un fenómeno que se da dentro de la psique del individuo y con todo lo que esto implica, la repetición de patrones sociales y conductuales a lo largo de las generaciones, que nos va a dar un doble modelo de masculinidad en México, la del sometido y la del conquistador, del que somete. Entonces, aquí esta perspectiva separa del modelo
masculino hegemónico hacia el modelo de las masculinidades periféricas, resultaría cómo se viene viviendo la masculinidad en este tipo de comunidades alternas a la cultura dominante. Y para esto, bueno, hay que rescatar algunos conceptos que nos pregunta sobre la etnicidad. Y bueno, la etnicidad, en los enfoques más recientes, se refiere a las prácticas culturales, lingüísticas, eh, conductuales y hasta performativas de lo que implica la pertenencia a un grupo que está delimitado también por estas mismas características. La lengua, la tradición, la cultura, la expresión de esta misma, pero sobre todo también las costumbres, tradiciones y la parte conductual de lo mismo. Si bien en el siglo pasado surgieron muchos enfoques y muchas perspectivas al respecto del análisis de del componente genético de las comunidades, o más bien de las poblaciones, la tendencia actual es identificar al grupo por su dinámica, más que por criterios de exclusión. De aquí, sobre esto mismo de la etnicidad, vienen asociados elementos que mencionaba al inicio de esta transmisión, que tienen que ver con la exclusión, la discriminación, a veces hasta la segregación y todas las consecuencias que se podría acarrear al no formar parte de la cultura dominante o de aquí, aquí, como lo menciona, el grupo mayoritario. Entonces, para grupo minoritario, minoría étnica, pues vamos a tomar los criterios de la sociología, de la antropología, y con aspectos que son de interés, ¿no? Aquí resalta el mismo texto de María Alejandra Selguero, que resalta esta parte, ¿no? De los prejuicios y la discriminación. El estigma también de la minoría, ¿no? De recalcar que se trata de un grupo minoritario a pesar de que se tratan de grupos originarios. Y también las constantes o las generalidades de estos grupos como un componente orgánico que poseen en común, ¿no? Como esto mismo de promover ciertas actitudes hacia la cultura dominante, como formar comunidades, a pesar de las diferencias de los espacios geográficos, ¿no? Podemos hablar de, de las comunidades indígenas que migran hacia las ciudades y como dentro de las ciudades siguen manejando esos criterios de autoexclusión al desarrollar su vida común entre personas pertenecientes pues, a su mismo origen, ¿no? Que pudiera parecernos pues, que tiene mucho sentido, misma cultura, misma lengua, mismas costumbres, pero fomentando también que la inclusión pueda ser un poco más abierta, ¿no? No podría yo afirmar otra forma porque tendría a lo mejor que verlo desde la perspectiva contraria, ¿no? Pero si lo vemos desde la alteridad, podríamos decir que estas conductas solamente refuerzan el aislamiento. Aquí nos resalta el documento, el texto que las personas de la minoría en ocasiones promueven activamente la endogamia, ¿no? Para el mantenimiento de la cultura.
Y bueno, aquí creo que esto lo podríamos ver desde infinidad de perspectivas, como, no sé, con el prejuicio de sociedad globalizada y de acceso a muchos, no sé, servicios o ah, más bien nublado por una visión, una perspectiva de la cultura que adopta cada vez más criterios de la globalización, que busca más la cuestión de las satisfacciones, de las necesidades, pudiera resultarnos a veces difícil comprender cómo, a pesar de la fuerte exclusión que la misma cultura dominante y el mismo enfoque político, cultural y social resaltado por las políticas públicas, por la legislación en México. Vamos a ver en el segundo documento que la legislación en México es hermosa, pero no implica que baje las capas y los estratos sociales y logre generar realmente un cambio en favor o en beneficio de las comunidades social y culturalmente, geográficamente, política y económicamente aisladas. Entonces, aquí de verdad esto es súper complejo, súper complicado. Está mucho en juego las perspectivas de, de los propios juicios, de los propios velos, de los aspectos que englobar a las comunidades indígenas o los pueblos indígenas en una categoría cuando son tan plurales y tan disímiles, que bueno, resulta titánico y resulta súper complicado. Bueno, vamos a continuar con lo que se nos propone en esta actividad y con lo que en resumen o uh, proponen, ¿no? Estos dos textos. Bueno, ya hablamos de prácticas, costumbres, tradiciones, lengua, cultura, pero también hay la parte fenomenológica de la cotidianidad, de la experiencia mm, de la, del propio, de la propia experiencia de vida o de, no sé cómo llamarlo, de, vaya, me refiero a la cotidianidad, ¿no? De lo que implica también todos estos elementos. Podemos hablar de cosas que a veces nos parecen tan abstractas como cultura, tradiciones, lengua, costumbres, ¿no? Este, conductas y hasta elementos performativos, pero está también la esencia de lo que implica el día a día, minuto a minuto, ¿no? Vivir dentro de una identidad o de lo que se considera una identidad. Entonces aquí se nos menciona, bueno, más bien retoma de Judith Butler, el, que la construcción de la masculinidad indígena está en relación con las prácticas socioculturales en la familia, el trabajo, en la comunidad, es decir, desde la cotidianidad, de la experiencia individual del sujeto, ¿no? Con, eh, con elementos de subalterización que serán aprendidos. ¿Cómo se llevan a cabo estas actividades cotidianas? Aquí vamos a poner el foco en condiciones de precariedad, empobrecimiento, marginación, discriminación, inequidad. El problema social que se vive en los, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Pueblos colonizados, ¿no? Y la perspectiva del dominante, del dominado, del conquistador, del subyugado, del gobernante, ¿no? Le vamos a agregar aparte de esos este elemento
que quedó muy marcado, o por lo menos se vio muy marcado en la psicología de las masas o la psicología del pueblo. Vamos a agregarle todavía estas condiciones de precariedad, ¿no? Como es parte de la exclusión del grupo o del sector dominante, como aparte de esa exclusión, con todo lo que a nivel ideológico, psicológico implica, también está la exclusión al acceso a los servicios, indicadores, ¿no? Que están relacionados con el bienestar. Entonces aquí dice que no solo son heredadas por este proceso de colonización, sino por las prácticas cotidianas en la relación con los otros y con las otras. Entonces, al momento de estar yo tratando de tomar ciertas referencias para poder hacer un abordaje en este trabajo, bueno, empiezas a descubrir también, ¿no? Que hay dentro de estas prácticas cotidianas, ¿no? Está cosas que se pretenden a erradicar, ¿no? Y como por ejemplo, estas prácticas cotidianas van desde el hecho de que el hombre es quien trabaja, la mujer es la que se queda en casa y la el reforzamiento que puede haber dentro de estas mismas comunidades de los eh, roles, llamémosles adicionales, que se les asignan a los géneros, ¿no? Entonces, vaya, aquí está de verdad la parte más complicada cuando, no sé, por ejemplo, el trato hacia las mujeres en las condiciones indígenas, lo que se maneja por tradición, que lo permite y lo protege la misma constitución al defender los usos y costumbres de las comunidades, de los pueblos indígenas, ¿no? Se permiten y se fomentan hasta la actualidad. Entonces, de verdad, este es vaya, no se puede abordar en dos artículos esta situación complicada, ¿no? Entonces, nada más nos vamos a generalidades, a menciones anecdóticas, diría yo, y eso por anecdóticas, para no decir que en muchas ocasiones también al momento de generalizar pues, podemos, sino que caemos en lo que raya en el juicio, ¿no? Entonces, dentro de estas prácticas cotidianas y la relación con el otro o con la otra, ¿no? Está el cuestionamiento de la masculinidad, lo que conocemos, como ahora se llama masculinidad tóxica o machismo o los roles asignados a este estereotipo, ¿no? Como la fragilidad o la vulnerabilidad dentro de la psiquis del indígena hace referencia todavía a este rol del sometido y el sometimiento, por lo cual no se puede permitir la expresión de la precariedad, del dolor, de la tristeza, de la salud mental, del consumo, eh, mm, no decir de sustancias, pero podríamos decir el consumo de alcohol, eh, y bueno, el acceso también, ¿no? Reconocer la vulnerabilidad que tanto impacto tiene en la búsqueda de la atención sanitaria o del acceso a los servicios de salud y, en fin, ¿no? Toda una serie de desastres ah, sociales, ¿no? Solo reflejan, a final de cuentas, desde un punto de vista muy parcial, una cadena de violencia que si bien pareciera que no, pues viene institucionalizada en la manera de que se permite, ¿no? La, el ejercicio del poder, pues, es la práctica del ejercicio de la violencia mediatizada, institucionalizada, como lo queramos ver o llamar, pero
es porque es permitido, ¿no? Entonces, llegamos desde la pirámide del ejercicio del poder hasta el basamento o el estrato o el punto, comunidad de los pueblos indígenas, ¿no? Y como la misma constitución o el mismo marco legal o referente legal permite, que son usos y costumbres, ¿no? A veces, muchas veces, sin detenerse a cuestionar o revisar que tantos de estas costumbres, tradiciones, son fenómenos ligados a la misma pobreza, a la marginación, sobre todo a la falta de educación. Creo yo que es el primer obstáculo del hombre o del individuo indígena, tratar de acceder a una educación que no está en tu lengua materna. Llegar hasta la primaria a lo mejor en un sistema de educación mixto o indígena totalmente. En el nivel medio ya no existen instituciones para recibirte si tú eres nativo parlante, ¿no? Eso en el caso de, vamos a ver ahorita cuando nos vayamos a enfocar a la parte de la revisión del documento de PISA. Ahora, ¿es difícil ser hombre indígena? Bueno, pues nos vamos a los estereotipos de bárbaro y salvaje. Eh, la, el modelo de Estado-nación, basta con revisar la misma historia, incluso a nivel que está oficializada, llamémosle que está escolarizada, ¿no? Al nivel básico en el que se queda gran parte de la población o lo que conoce parte de la población. Ahí mismo podemos reconocer que el modelo de Estado-nación mexicano, de poco más de 2 siglos, ¿no? No es de carácter o no tiene un carácter indigenista, nacionalista, sino más bien completamente colonizado, completamente criollo, con una élite gobernante criolla, con instituciones criollas, o por no decir uh, colonizadas, porque bueno, se supone que estaban en ese proceso de descolonización. Ahorita estamos sujetos o sometidos a otro proceso de, de colonización, con un nombre más bonito, ¿no? Globalización. Entonces, no, en la construcción del Estado mexicano no hubo espacio para la representatividad. Podemos ver, por ejemplo, me llama mucho la atención la, el carácter multiétnico, por ejemplo, en la India, aseguró, cuando fue el Congreso Constituyente, aseguró que todas las minorías étnicas y religiosas estuvieran representadas con una determinada cantidad de escaños en el Congreso Nacional de la India. Tantos a minoría religiosa tal, tantos escaños, minoría étnica, lingüística, tantos escaños, entonces, en vez, ¿no? Aquí que es por partidos políticos, ¿no? Nunca se pensó, otros estados son similares, me asombra el caso de Irak, siendo o habiendo sido o es, bueno, me asombra que con la influencia religiosa y teocrática incluyan, es, bueno, estoy pensando nada más en una minoría, la minoría kurda, lo que incluyan es una cantidad de escaños para asegurar la representatividad de las comunidades indígenas, perdón, las minorías étnicas, ¿no? Aquí nunca fue así y hasta la fecha no es así. Hay cuotas de género, ¿no? A mitad de ¿y cuál es la cuota de población indígena, ¿no? ¿Cuántos tantos
nahuaparlantes, mixtecoparlantes, zapotecoparlantes, ¿no? Hay representatividad, ah, vaya, de partido por género, pero no hasta la fecha que hay representación garantizada de los grupos indígenas y obviamente esto eh, no sujeto, lo sería lo ideal, no sujeto a cuestión de partes políticas, sino que las comunidades sean capaces en sus facultades elijan sus propios representantes, pues sus propios representantes propios de cada comunidad. En fin, eso nunca se previó, no se vio, cuando en otras naciones sí, um, sí se consideró, y incluso de verdad un caso tan extremo como por ejemplo el caso de Irak, ¿no? Asegurar, como siendo una teocracia, asegurando eh, escaños a una minoría étnica con una religión completamente diferente, siempre perseguida, no solo discriminada históricamente, seguida, ¿no? Um, el sujeto de no sé cuántos estos eh, magnicidios o... Okay. Aquí dice parte de los procesos complejos del aprendizaje sobre la etnicidad son implementados desde las instituciones gubernamentales y religiosas entre los pueblos indígenas, donde se han impuesto modelos estereotipados de ser hombre, ser mujer, hacer familia y comunidad, y desde donde se han legitimado la supremacía y el poder masculino. Bueno, difiero, difiero mucho. Em, esta separación de roles por género y las conductas y los demás estereotipados eran em, fuertísimos antes incluso del proceso de colonización. Entonces, mm, digamos que más bien las instituciones gubernamentales y religiosas lo fomentan, no, más no implementan, no me atrevería mucho con esta de revisar las partes históricas, ¿no? De comunidades en particular, o también de las grandes culturas que florecieron en territorio de lo que hoy es considerado México para poder verificar la veracidad de esto, pero sí vaya que se fomenta. Desde la mirada de género tendremos que hablar de procesos de construcción y aprendizaje en hombres y mujeres indígenas, desde las prácticas socioculturales, a través de las cuales se ha aprendido una manera de ser y estar en el mundo como hombre indígena. Y también podríamos que incorporar los procesos de deconstrucción y alteridad en la construcción de nuevas identidades. Aquí una de las propuestas de Salguero Velázquez es que el, no solo el enfoque, sino la, mm, la, el activismo que se rescató en el movimiento feminista de equidad de género simplemente en, también en el análisis de los criterios de exclusión a los que se enfrentan las comunidades indígenas. Ahora, antes de cerrar, y como para muestra de nos revele un poquito esta realidad, vamos a ver en el segundo artículo que mencionamos, género y etnicidad, un análisis crítico de las políticas de equidad y los resultados de la prueba en Brasil y México. Tenemos eh, los resultados, ¿no? de este artículo. Nos dice que en México los resultados sugieren que el factor de habla indígena no es un impedimento para insertarse en el mercado laboral.
sino más bien podría tener un impacto en su nivel de ingresos, que se reduce a medida que aumenta el logro educativo. En virtud de dichos resultados, podemos interpretar que el factor de habla indígena opera como un diferenciador negativo, al igual que el factor sexo, en lo que respecta a la participación económica mediado por la variable educacional, como lo sugieren otros estudios que se realizan análisis de regresión multivariante. ¿Qué significa esto en Mortal? Que si bien la inserción en el mercado laboral, es decir, ingresar a la más explotada, el criterio de ser indígena o indígena parlante no es excluyente, pero ese problema se incrementa o más bien se vuelve crítico cuando el, eh, la persona indígena trata de perfeccionar sus habilidades, obviamente con miras de mejorar en el mercado laboral, y ahí sí hay una notoria diferencia con el resto de la población. En resumen, masa explotada eh, no es un factor excluyente. El acceso a, al mercado laboral, ¿no? Es, bueno, más bien el mercado de explotación, pero si el hombre indígena pretende eh, subir o pretende progresar, sobre todo aquí se menciona en la parte educativa, entonces sí, la diferencia es más crítica. Y bueno, yo creo que voy a dejar el artículo en la descripción de este video porque es extenso, son muchas tablas comparativas que analizar, pero por lo menos aquí en la conclusión nos podemos dar una idea de, eh, de la participación económica y del acceso a, al trabajo, ¿no? En comparación con la educación y el género. Bien, aquí están los datos, los dos artículos mencionados, y pues hasta aquí esta breve revisión y bueno, espero sea una invitación, un inicio para tratar de buscar o de fomentar análisis multifactoriales sobre este fenómeno, lo que implica ser hombre indígena en un contexto de exclusión, de precariedad y de pobreza. De pobreza educativa, de acceso a servicios, de acceso a alimentos, de eh, fomento a la cultura y a las artes propias. De mi parte es todo. Muchísimas gracias y hasta pronto.